Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente y su programa Trocha Abierta. Una vez más con ustedes, dándole gracias a Dios poder llegar hasta sus lugares a través de estas frecuencias, esta excelente emisora. Y estamos siempre en las redes sociales. Nos puede sintonizar en YouTube, nos puede sintonizar en Instagram y Spotify. Con mucho gusto usted puede escuchar el programa, ver el programa cuando usted quiera, una vez que sube al aire. Así que estamos una vez más con el primo querido y adorado Eduardo Castillero. Hola, Ángel. Buenas tardes a la audiencia de Trocha Abierta en KW Continente. Un día más reiterando a viva voz: yo no vendo mi patria. Eso, igualmente el doctor Jorge Gamboa Arosemena, como siempre, con nosotros todos los martes. Muy buenas tardes, hoy regocijado porque la CEL nos dio terapia de salud mental para liberar tensiones en este país convulso. Muy buenas tardes. Así mismo. Bueno, y aquí tenemos una vez más, ya tenemos ya casi en planilla al doctor Julio Linares. Ya básicamente en un par de días ya lo van a poner en planilla. ¿Y la fuente de pago dónde va a salir? Hombre, gracias. ¿De la minera también? No. Sí. Esto que estamos haciendo en Trocha Abierta es por amor a la patria. Yo les agradezco nuevamente la invitación. Yo sé que ustedes me consideran de casa, pero tengo que manifestar un respeto. Ustedes son los dueños de este gran programa. Y nuevamente aquí para hacer patria, porque de eso se trata. Oye, Julio, lo que pasa es que Alfonso paga con pilla, él no usa yapi. Bueno, esos son los resultados. Que por cierto, le deseo lo mejor a nuestro querido amigo Alfonso Castillero. Igual nosotros, que hoy le están acomodando la cadera. Éxito, así es. Al hombre. Cosas que pasan. Eso Cosas se llama de la vida que pasan. vejentud. Eso mismo es. Bueno, aquí estamos dando inicio entonces a todo esto. Por primero, como dijo doctor Gamboa, con una alegría pudimos ver la selección clasificar para la Copa América, primera vez en la historia que estamos en Copa América, un triunfo muy contundente como el 3-1 y con la fanaticada muy contenta, por cierto, animando a la selección, diciendo, como decían algunos medios por ahí, que el que no brinque es tico, cuando en realidad decían otra cosa, ¿no? El que no brinque es PRD. No sé qué opinan. Bueno, nuevamente, gracias. Yo sí quisiera dar una opinión sobre eso, porque sí, obviamente sale el tema nacional de haber apoyado a un equipo de fútbol que está en pleno desarrollo y está en pleno crecimiento. Panamá por año fue el Congo de Costa Rica. Ahora se volteó la tortilla y Costa Rica es Congo nuestro, a pesar de que ellos se jactan, y puede ser cierto que tienen mejor fútbol que nosotros, más tradición, más tiempo, mejores infraestructuras. Sin embargo, el talento panameño ha crecido al punto de que ya los hemos superado. Pero al margen de esto se dio, y tú lo acabas de mencionar, porque algo que no se veía tal vez desde la época de la dictadura, cuando yo siendo niño iba al estadio, al gimnasio que es hoy Roberto Durán, el Nuevo Panamá, y la gente le hacía cantos en contra de la dictadura. Muchos se han olvidado, yo tendría 10, 11 años y me acuerdo de eso. Hoy vimos ayer, anoche, y yo no quiero entrar ahora a hacer una especie de confusión entre lo que es el deporte y la política. Lo que pasa es que ya lo que está sucediendo en Panamá va mucho más allá de la política, y voy a tratar de explicarlo. El tema del contrato minero, en mi concepto, es tal vez, o fue tal vez, el detonante, una serie de factores en contra de la institucionalidad. Yo creo que en Panamá hay un gobierno fallido, y fíjense lo que digo, yo no digo estado fallido. Todavía no estamos, considero que al nivel de estados fallidos tipo Nicaragua, Venezuela o Cuba. Yo hablo de gobierno fallido. ¿Por qué? Recordemos que el Estado tiene 4 pilares fundamentales. El concepto de Estado: soberanía, territorio,
gobierno y población. Pero entonces, si de esos 4 pilares, el que se podría considerar como el representante legal del Estado, que es el que lo administra, es el gobierno. Y nosotros podríamos decir ahora, bueno, es que tenemos un gobierno inepto, incapaz, ineficiente, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos vislumbrando es que el gobierno simplemente, en mi opinión, no existe, no está, nadie lo ve. Entonces, cuando se dan estos vacíos, lo que crece es lo que denominamos la anarquía. La anarquía va tomando espacios frente a la falla de los gobiernos. Entonces, eso de alguna manera es lo que, en mi opinión, estamos viendo en Panamá. El contrato ha sido el detonante, pero aparte de ese detonante hay otros múltiples factores que los podemos conversar a lo largo. Antes de que te vayas del gobierno, déjame meter una nota luctuosa. Yo puedo anunciar a la faz del país que el gobiernito ha muerto, solamente que es un cadáver insepulto. Ya tuvo que recoger velas, no solo soportar las manifestaciones monstruosas, sino va a cambiar el presupuesto, no le va a cumplir a los jubilados, cambió la ley de uso de mallas de arrastre en la pesca. No sé, ellos no se han dado cuenta de que están muertos. Nosotros tenemos que llevarlos al panteón y enterrarlos. Bueno, permiso que trocha abierta, Julio, trocha abierta se viste de frac y con decoraciones. Tenemos a Roberto Ruidía y a Julio Linares en este programa, juntos. Esa vaina no se ve en cualquier lado. Solamente en trocha abierta. Bienvenido, Roberto. Bienvenido, distinguido colega. Micrófono apagado, tiene apagado. Quita el micrófono. Está apagado, todavía está apagado. Está apagado el micrófono todavía, Roberto. Parece. No, es su computadora, mira ahí para ver. Ahí está apagado el micrófono. Congelado, imagen. No, está bien. Lo que pasa es que no desconecta el mute. Aparece ya. Ahora sí. Ahí aflojó ya. Bienvenido. No me dejaba hablar el programa. Aquí no hay dictadura todavía. Sí. Buen día a todos ahí. Me acabo de enterar lo que le pasó a Alfonso. Está ahí ahorita mismo pendiente de una atención médica ahí. Correcto. Bueno, aquí estamos opinando sobre el tema del partido de anoche y lo correlacionamos con el grito que se daba en la tribuna y es por el efecto que decía Julio hoy, de que es un cúmulo de situaciones que se han dado y que la cereza del pastel fue la minería, pero ya viene un desgaste de este gobierno, y no solamente de este gobierno, sino un desgaste del otro gobierno que ha llegado al punto que estamos, ¿no? No sé qué opina Roberto. Son desgastes de los modelos que hemos tenido últimamente, ¿no? O sea, la gente se va acumulando y cuando tú ves que se dan este tipo de partidos, son válvulas de escape, donde la gente entonces suelta todo ese sentimiento que tiene ahí reprimido, que por circunstancias en el último mes lo ha estado expresando también en las calles. Pero es el tema de cuando ves la práctica de los diferentes gobiernos que utilizan el mismo modelo para supuestamente solucionar los mismos problemas, pero nos mantienen rehenes de esa práctica que es más bien clientelista. En vez de buscar una solución real, lo que hacen es ponerles parches para tratar de terminar un periodo de gobierno. En este caso, lo que queda de gobierno ya es como que simplemente por respeto a la institucionalidad. Estamos dejando que los tiempos corran, pero lo que va a haber a quien entre en el próximo gobierno es una bomba de tiempo que efectivamente va a afectar y van a tener que tomarse decisiones, es lo que yo vengo planteando hace rato, decisiones fuertes, duras, de austeridad, de recorte, en donde lastimosamente, si no la llevan acompañada de una política pública de generación de empleo y de incentivo a la inversión, la gente que se vaya olvidando que el gobierno es el lugar para buscar trabajo. Así es. Yo quiero agregar a lo que dijo el distinguido colega algo, porque él habló de dos conceptos importantes: modelo de actuación y modelo de actitud. Y el cambio de modelos, perdón.
Pero yo a lo que agrego es, yo no lo veo tal vez como un modelo político o un modelo filosófico o un modelo ideológico. Estamos hablando de modelos de actuación, de modelos de actitud. ¿Y cuáles son esos modelos? El clientelismo, la corrupción, la impunidad, el derroche de fondos públicos. Esos son los modelos que nos están acabando, porque a veces nos confundimos y pensamos que es el modelo de izquierda o de derecha. Si la izquierda se quiere aprovechar, ese es el problema de ellos. Yo creo que en Panamá todavía no tiene cabida, todavía. Pero al modelo al que yo hago referencia con lo que acaba de decir Roberto Ruiz Díaz, son los modelos de actuación y de actitud de los últimos gobiernos, pero sobre todo porque este es el que está aquí. Y esta llegó para supuestamente hacer algo diferente y lo que hizo fue profundizar la crisis. Sí, no, Julio Roberto. Quiero introducir allí. Cuando me planteo el tema es precisamente al que hemos tenido, que hemos estado utilizando y que piensan que realmente se han hecho bien y se ha hecho mal. Aquí el tema de la izquierda aquí en Panamá todavía ni siquiera existe ideológicamente con un concepto como tal. Aquí lo que hay es grupos que dicen que son o que se hacen ver que pertenecen a tal sector cuando ni siquiera ellos mismos se creen la película. Por eso que yo cuando hablo de cambio de modelo, aquí todavía no entramos con eso de pensar en una izquierda aquí, por lo menos en los próximos 15, 20 años, que alguien quiera desarrollar una idea real de lo que es la izquierda, que eso en el panorama no está. Sino Roberto y Julio, el viernes se va a dar por primera vez en mucho tiempo en la República de Panamá un hecho que debe ser trascendente. El que haya la reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia con el llamado de sesión permanente con los atenuantes que esto tiene porque la justicia es ininterrumpida. Pero este pleno de la Corte Suprema va a volver a tocar un caso que ya falló y que su otro brazo de lo que es la democracia le hizo caso omiso. ¿Cómo ven ustedes la llamada de atención con relación a esto? Bueno, brevemente, porque yo creo que Roberto me puede ayudar en esto. Definitivamente él es un abogado procesalista y sabe a lo mejor mucho más que yo. Pero yo quiero recordar algo. Tal vez el concepto de sesión permanente de la Corte, hasta donde tengo entendido, no existe. Entonces hay que interpretarlo. Ese concepto podría ser que la Corte, a partir del 24, si no me equivoco, que se va a reunir en sesión permanente, es que le va a dar prioridad al tema minero. Pero yo creo que por las responsabilidades que maneja la Corte dentro de su estructura, no puede dejar los otros aparte. Hay temas que tienen que ver con amparo de garantías, que tienen limitaciones en la ley para que se deban dar. Hay otros temas que tienen tiempos para establecer recursos y demás. Pero yo lo que interpreto como esa sesión permanente es darle prioridad. Mucha gente incluso está creyendo que es que ese día se va a dar el fallo. Ese día no se va a dar el fallo. Ese día va a ser tal vez el inicio formal de la Corte como pleno para ver el fallo. Tal vez ya han estado viendo cada uno por su lado, no sé. Pero ese va a ser un inicio apenas. Y ese inicio va a tomar su tiempo. Pues va a tomar el resto de noviembre, puede tomar diciembre, puede tomar enero. Lo que no podemos aceptar es que tome los 20 años o los 10 años o los 5 años, ni siquiera al año, ni siquiera varios meses. Tiene que haber cierta prioridad, pero eso sí, la Corte tiene la responsabilidad no solamente de fallar, sino fallar bien y fallar de manera profunda dentro del marco jurídico que establece la legislación panameña. Bueno, mira, para ahondarte un poco en ese tema, esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que como el tema minero se ha hecho tan público, tan evidente, no es la primera vez que la Corte se declara en sesión permanente para atender temas. Hay muchas veces que lo hace
pero nosotros no nos enteramos porque son temas que de repente no nos interesan. Pero son procedimientos que sí existen y que están allí y que ellos lo utilizan a menudo para evacuar algunas situaciones. Aquí lo interesante ha sido los comunicados que ha estado haciendo la Corte, que no tiene por qué hacerlos. Ellos no tienen por qué salir a la luz pública y decirle, sí, qué bueno que yo voy a fallar en tal. No, porque eso no le corresponde. Y si ven los dos comunicados que han hecho han entrado incluso en contradicciones. En uno, mediante un video, yo les pedí pues que corrigieran porque habían hasta citado un artículo que no se aplicaba para el tema de las acumulaciones. Luego corrigieron el comunicado, pusieron el artículo que establece. Miren, los términos. A partir del día 23, escuchen, del día 23 de noviembre, el magistrado Arrocha, si él quiere, él presenta un proyecto, porque ya él queda habilitado para fallar. En el primer comunicado, la magistrada López decía que ese día se iban a reunir para determinar si se acumulaban, y eso no era viable porque su expediente todavía estaba en términos de alegato. Ella puede el día 24, es que puede fallar. Por eso que luego viene otro comunicado y dice, no, el 24, porque se dieron cuenta de que ella en ese momento no podía entrar ni siquiera a decidir, porque su expediente, el que a ella le corresponde, todavía estaría en términos de alegato. Por eso que nada impide que el magistrado Arrocha, él pueda presentar el 23, independientemente que se llame o no a pleno extraordinario, y poner a circular su proyecto. Que al día siguiente decidan la acumulación de los dos expedientes, que es lo que ellos han dicho, que van a acumular los dos que están más adelantados, para no ponerlos a todos los demás en estado de decidir, que eso significaría 2 semanas más de tiempo, sino que simplemente ellos pueden. Y ojo, sí puede salir una decisión ese mismo día. Recuerden que ya hay precedente en el sentido que ellos anuncian la decisión, pero el documento en sí sale posteriormente. Así que sí puede haber una decisión, porque se puede decir, sí, efectivamente, de común acuerdo, por 7 contra 2, los 9, o independientemente de la decisión, pueden ellos avanzar y decir, este pleno ha tomado la decisión de que este contrato es inconstitucional, se procederá a la transcripción completa con los comentarios, las observaciones, los votos razonados que quieran hacer los magistrados, y después de eso entonces pasarían a las notificaciones de esa sentencia. Y ojo, ahí entraría nuevamente la discusión de la vez pasada, que la Corte le permitió a Morgan y Morgan meter aclaraciones de sentencia y otra serie de recursos cuando ellos no eran parte del proceso y no podían presentar eso. Pero alguien se las admitió y permitió que 4 años estuviera ese proceso dormido allá dentro de la Corte Suprema. Por eso que yo sí planteo, o sea, puede existir la posibilidad de esa decisión, porque al habilitarse ellos como sesión permanente le permite incluso reunirse sábados y domingos. Así que o puede ser el viernes o puede ser en el fin de semana que ellos puedan adoptar una decisión. Yo lo que sí veo es que el documento en sí, la sentencia como tal, sí puede tomar un poquito más de tiempo en la redacción, porque hay una cantidad de abogados que han entrado a presentar alegatos. Y a todas esas alegaciones, de alguna u otra forma, el Pleno o el magistrado sustanciador debe hacer algún tipo de alusión, salvo que las vaya a resumir todas en una página o 2 páginas, ¿no? Que no creo. Una pregunta, ¿qué usted opina con relación al escrito del doctor Hoyos, Arturo Hoyos, con relación a lo que determinaba él que el contrato es constitucional de acuerdo a lo que él escribió? Yo, sí, bueno, sin meterme tampoco en el fondo del escrito, un largo escrito, sencillamente es la opinión de un jurista que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene cierto criterio jurídico, una persona reconocida. También está el tema de que mucha gente ha dicho que a él lo puede perjudicar el hecho de que es director de Minera Panamá y puede estar de alguna manera influenciado, pero yo creo que eso no evita de que él pueda opinar. Él dice que él opinó desde que él está opinando a título personal. No creo que sea tan así. Él no es director ni es accionista de Minera Panamá, perdón, él no es accionista de Minera Panamá ni es abogado de Minera Panamá, es director independiente. Sin embargo, él tiene todo el derecho, es lo que puedo decir, sin entrar a ahondar en el tema jurídico interno del mismo recurso, del mismo alegato. Pero él no trabaja en Morgan y Morgan. No, creo que no. No, él no es, creo que él no es miembro de Morgan y Morgan, hasta donde no, sé. Él no aparece.
Si tuvo vinculado sería antes, pero actualmente no aparece más bien. Bueno, yo lo recuerdo vinculado al bufete del hermano del doctor Ricardo Arias Calderón hace buenos años. Eso puede ser. Galindo Arias y López, puede que sea, ¿no? Sí, puede ser en los 90, antes de que él fuese nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el año 90, 91. Él sí estaba en un bufete de grande, de jerarquía. No sé si era Morgan y Morgan, Igra, Arifa, no sé. En Gala, era en Gala. Eso es posible, pero desde esa época él está desconectado de los grandes bufetes. Creo que él es abogado independiente, creo. Pero de igual manera, él tiene todo el derecho de opinar. Yo estoy claro contigo, como tenemos derecho aquí a opinar aquí en el programa, pero sabemos que él tiene cierto vínculo o cierta relación o cierta inclinación hacia minería. O sea, que al final de cuentas puede ser que lo que escribió tenga objetividad constitucional, pero siempre y cuando la gente sabe que él está inclinado hacia un lado de la balanza, ¿no? A nivel personal, yo valoro la opinión de Arturo Hoyos. Yo lo conozco, fue mi profesor de Derecho Laboral, un excelente profesor. Así que yo no quisiera entrar en el tema de que si es director o no. Yo valoro como tal al individuo, al mensaje. Yo valoro más el mensaje que el mensajero. Y por eso lo quiero decir, porque sí, le tengo una gran estima a Arturo Hoyos, pero acepto que hay un tema ahí de posible conflicto de interés. La pregunta que hice... Eduardo, permíteme para poder... ¿Cómo no? Explicar. O sea, yo sí leí el alegato del doctor Hoyos, y sí, efectivamente él puede tener una posición que se considere que está comprometida, pero no se pierde de vista el análisis jurídico que él puede estar haciendo desde la otra óptica, porque es obvio, aquí muchos estamos que no queremos minería, pero también hay personas que sí y que consideran que hay argumentos de base para ese sentido. Eso sí, discrepo con las posiciones que él ha adoptado, porque él le ha dado mucho énfasis al tema de la contratación pública, que es en lo que realmente yo me he especializado más, cuando él plantea el hecho de que ahí no se podía hacer una licitación y lo enmarca en el sentido de que sería una expropiación per se al hacer una licitación, porque allá hay una inversión de la empresa y que el Estado se estaría quedando con esos bienes y realmente no funciona así, porque lo que licita el Estado es la concesión, no los bienes muebles que están allí. El Estado abre a concurso la concesión para explotar y obtener los recursos que están en el subsuelo, que son los que pertenecen al Estado. De convocarse a una licitación pública, obvio, Minera Panamá entraría con una ventaja porque ya tiene sus equipos y tiene todo instalado allí, y su propuesta pudiese ser mucho más beneficiosa para el Estado frente a otro competidor que tendría que hacer la inversión de instalar. ¿Qué pasa? Si Minera Panamá ganara esa licitación, ellos siguen funcionando con lo que tienen establecido. Si Minera Panamá perdía la licitación, la empresa que lo ganara tenía que llegar a un acuerdo. O te compro Minera Panamá tus activos, o te los llevas, o te subcontrato. Pero sí había que hacer la figura de la licitación, porque si bien él lo menciona de que esa área tenía una regulación especial que le daba una categoría de ley especial, que era el decreto de gabinete de 267 del 69, aquellos tiempos se acuerdan que se legislaba por medio de la Junta Provisional de Gobierno, lo que había en aquellos tiempos, y eso tenía rango de ley. Eso era lo que permitía y que fue lo que tumbó el fallo anterior, que establecía que había que seguir ese procedimiento, y ese decreto establecía todo el proceso de contratación para poder dar las concesiones en esa área. Cuando se emitió el contrato Ley 9, se eliminó ese decreto y por ende desapareció. Y no se ha dado la reviviscencia de la ley, o sea, eso no ha vuelto a revivir. Por ende, la norma especial aplicable es la Ley 22, que rige el régimen de contrataciones públicas, que en el ámbito de aplicación, en el artículo 1, en el numeral 6, establece claramente que regulará las concesiones y cualquier otro tipo de contrato que tenga el Estado. Y dentro de esas concesiones entran las concesiones mineras. Y la única excepción que hace de aplicarse es la Ley 1 para el tema de medicamentos, que sí se regula fuera de la Ley 22 y solamente se aplica en forma supletoria para llenar vacíos o lagunas. Entonces, sí hay una norma especial que sí había que cumplir, y el 266 de la Constitución hacia allá te remite.
Y luego entonces entramos en la parte esa de que, ok, no querías hacer licitación, entonces tienes el proceso de excepción de acto público. Podías hacer una contratación directa, pero tenías que cumplir una serie de procedimientos, que es lo que yo le planteé desde el primer debate en la Asamblea. Le dije, de salida, aquí están cometiendo un error, porque no hay una autorización para que el ministro se exceptúe de convocar un acto público, ni para que no cumpla los procedimientos de anuncios en Panamá Compra de que se va a hacer este acto, que el informe técnico fundado que determine el por qué yo tengo que contratar con esa empresa o por qué es la única que existe en el mercado. Entonces, esa fase de excepción de acto público se la volaron, que si de repente lo hubieran cumplido, ese no hubiera sido la discusión. Pero el problema aquí es que no es solamente ese tema lo que se está violando en la Constitución. Son varias normas adicionales. Y Arturo Hoyo lo que le hace mucho énfasis es a ese tema de la licitación, como que pensando que de allí va a ser el argumento. Era el argumento en el contrato pasado, donde la violación fue directa al tema del medio ambiente y al proceso de contratación pública. Y ahora, en esta fase, no son solo esas dos violaciones, sino ya son violaciones adicionales de normas nuevas y convenios nuevos que Panamá ha ratificado, que se tienen que cumplir. O sea, no los puedes obviar como si estuvieras haciendo el contrato en 1997. Más o menos por ahí fue lo que entendí la posición que tenía Arturo Hoyo, pero es como decimos, ¿no? Para una opinión, un abogado. Adelantémonos a los tiempos de hoy. Desde el 24 en adelante, en cualquier momento, la Corte puede emitir fallo. Ese fallo, todo pareciera indicar que debe ser de inconstitucionalidad. Cuando eso ocurra, entonces el Ejecutivo le cabe o es responsabilidad de ellos ejecutar las acciones para que ese fallo tenga efecto, porque no puede quedar en papel solamente. Entonces, ¿qué acciones son las que puede tomar el Ejecutivo o debe tomar y en cuánto tiempo? Porque aquí entonces se nos va a presentar una situación política, que la gente que está protestando en la calle, los gremios que están en la posición extrema de que no reabren las calles hasta que la minera salga, u otros dicen hasta que salga el fallo. Esta es una situación que nos va a mantener entonces en un 3 y 2 por algún tiempo. Pero entonces, ¿qué le corresponde al Ejecutivo ante un fallo de inconstitucionalidad? ¿Cómo lo ven ustedes, señores abogados? Yo quiero primero terminar con lo que estaba hablando Roberto Ruiz Díaz sobre el tema de la licitación. Porque a mí me parece que la licitación era la figura más potable en su momento. Era una figura que era jurídicamente aceptable, era una figura que incluso podía ayudar a Cobre Panamá, a Minera Panamá. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la inversión, ellos una ventaja, y esa ventaja se podía dar bajo un concepto de licitación que probablemente hubiera escudado jurídicamente el contrato. Eso no se dio, aparentemente no se dio por amenaza de la minera. Cuando se dijo públicamente, escuché al ministro de Comercio decir que había una posibilidad de una demanda de 100.000 millones de balboas o no sé cuántos miles de millones. O sea que probablemente la Minera Panamá prefirió no entrar en ese punto, amenazar, caer en lo que se dio la firma de este contrato con todos los posibles vicios que tiene. Número 2, y yo quiero aprovechar y no quiero entrar en un tema jurídico con Roberto porque no es el punto, pero hay algo que me llama la atención del numeral 6 del artículo 1 de la ley 22. Porque es algo que están utilizando ahora aparentemente los que están a favor de la minera. No es para que lo discutamos aquí, pero para que lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, ese numeral 6 habla de las concesiones, o sea, ¿para qué se utiliza la ley? Concesiones o cualquier otro contrato. Y aquí viene una frase que me llama la atención. No regulado por ley especial. O sea que la ley 22 de 2006 no va a entrar a regular contratos
regulados a su vez por ley especial, y ahora están diciendo que la ley especial es el Código Minero, que se debe aplicar los pasos del Código Minero. Lo dejo hasta allí, no es para entrar en una polémica jurídica, no es que estoy a favor de esto, sencillamente es lo que uno está escuchando en las redes y demás. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, así que lo dejo hasta allí porque creo que es un tema interesante desde el punto de vista. Sí, eso lo vi, Julio, porque precisamente ellos lo que estaban buscando, pero cuando tú entras a ver el Código Minero, no hay un procedimiento de selección de contratistas. Lo especial era el decreto ese del año 69 que establecía todo el procedimiento y que incluso mantenía la posición esa de que no pueden haber gobiernos extranjeros ni empresas relacionadas con gobiernos extranjeros. O sea, todo ese procedimiento se fue al traste, desapareció. Esa regulación especial desapareció. Por eso que la misma norma ahí mismo te dice, o sea, salvo la excepción que hay con el tema de medicamentos, la Caja del Seguro Social, esta norma es aplicable a todos. Si el día de mañana, cuando hagan una reforma al Código Minero y quieran establecer un proceso especial, entonces ya allí sí la ley 22 dejaría de ser aplicable como norma general, si no ya sería como norma supletoria. Pero digo, es parte de los argumentos que se van a dar en este tema. Roberto, es que sin haber hablado contigo, sin habernos puesto de acuerdo, precisamente eso es lo que yo quería escuchar. Efectivamente, el Código Minero no establece un procedimiento. Yo no quería llegar a eso hoy, pero bueno, ya Roberto lo contestó. Pero sí quería manifestarlo porque es lo que se está oyendo digamos que de la contraparte. Aquí no es contraparte, simplemente somos panameños, cada uno piensa a su manera y eso está ahí. Y para finalizar, creo que entrando en lo que dijo nuestro amigo el doctor Gamboa, mira, mucho va a tener que ver, Jorge, con lo que decida la Corte. La Corte puede decir, se debió hacer licitación, no se debió. La Corte puede decir ese fallo puede decir muchas cosas, no sabemos. Incluso yo trato de ser prudente y no decir que el contrato es inconstitucional. Eso lo decide la Corte. El contrato puede tener vicios de inconstitucionalidad, pero quien decide que el contrato sea inconstitucional es la Corte. Y aquí supongamos que la Corte lo decida. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es acatar el fallo, pero el fallo lo va a tener que acatar de acuerdo a lo que se establezca en su redacción y en su decisión. Eso no lo sabemos. No, de hecho, yo creo que hoy el gobierno panameño ya debe estar tocando base respecto a la posibilidad de que ese fallo sea declarado inconstitucional. ¿Cómo? Tal vez averiguando si hay otros entes internacionales interesados en entrar en una licitación en caso de que la Corte diga que hay que hacer una licitación. Eso hay que esperarlo. Ya el gobierno tiene que estar adelantándose eso. Ahora tú me preguntas, ¿el gobierno lo está haciendo? Fíjate que yo creo que no. Yo creo que de la manera que no puede, Julio, es que no puede tampoco, porque ellos mismos pasaron la ley 407 que impide la minería a cielo abierto. O sea, eso iba. Esto queda en jaque, o sea, ya quien queda en jaque. Lo que preguntaba Jorge es los pasos. Digamos, la Corte se declara la inconstitucionalidad. Hay una discusión ahora un poco teórica en el sentido de en qué momento entra a surtir efecto el fallo. ¿Por qué? Porque el Código Judicial te remite que el órgano ejecutivo, por medio de la Gaceta Oficial, debe publicarlo. Hay quienes que interpretan que esa publicación es para simplemente un conocimiento general y otros interpretan que hasta que no se publique en la Gaceta Oficial, el mismo no entra a regir. Acuérdense que este contrato, que fue declarado inconstitucional, en agosto del 2021 sale la segunda sentencia, que la gente habla de segunda sentencia, pero realmente es donde se niega la solicitud de declaración de sentencia. Y en teoría, en septiembre se tenía que haber publicado porque el código te da 30 días para la publicación. Y el gobierno le dio igual y lo publicó fue en diciembre, o sea, 4 meses después. Y empezamos a contar desde ese diciembre. Por eso que hay mucho la discusión desde qué momento entra a regir el fallo. ¿Por qué? Porque la decisión de la Corte es final, definitiva y obligatoria y no puede estar condicionada a que el órgano ejecutivo diga, bueno, yo publico el fallo cuando a mí me da la gana y tu decisión no va a ser ni final, ni definitiva, ni obligatoria hasta que a mí me dé la gana. Entonces, eso no tiene sanción, no tiene consecuencias.
Mira, te voy a hacer un ejemplo. Cuando yo demandé el tema de las famosas licencias con sueldo que tenían los alcaldes y representantes, se consiguió el fallo. Un asesor legal de AMUPA tuvo el atrevimiento de llamarme a mí para pedirme que yo solicitara aclaración de sentencia de la sentencia que ya me favorecía lo que yo pedía. Y abiertamente me dicen, no, y nosotros te pagamos los honorarios, porque es que queremos tener un poco más tiempo para analizar. Y digo, tú estás loco. Yo creo que te equivocaste, persona que estás llamando. Ese fallo se ejecuta cuando se tiene que ejecutar. ¿Qué pasó? Mandaron el fallo para el Ministerio de la Presidencia, que estaba Gaby Carrizo ahí, y ellos lo que hicieron fue alargar el tiempo de publicación porque venían unas primarias del PRD y no les convenía. Y yo me acuerdo que al día 29 yo le escribí a un asesor de la presidencia y le dije, te voy a mandar copia de la denuncia penal que tengo contra Gaby Carrizo como ministro de gobierno por no publicar el fallo dentro del término que te da la ley, que tienes 30 días y se te cumplen mañana. En la noche me escribió el asesor y el licenciado, ya se publicó el fallo. Pero yo se lo dije, es más, te voy a poner a Gaby en manos de Benicio Robinson, que para ese tiempo estaban ellos distanciados, para que Benicio lo juzgue en la asamblea. Porque tú tienes la obligación de publicar el fallo. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere aquí? Que una vez salga el fallo, sea notificado, así como hizo Nito Cortizo de publicar ese contrato ley el mismo día, debe ordenar publicarlo en la Gaceta Oficial el mismo día. Y de ahí plantear el tema de qué vamos a hacer con la parte esa de la paralización de las actividades y el supuesto plan que debe existir de cierre de mina, porque eso lo exigía supuestamente el contrato, que había que tener un plan de cierre de mina, para que comience esa fase a elaborarse y comience a trabajarse ese tema. De allí, obvio, la empresa activará sus acciones internacionales, porque yo siempre he dicho, o sea, el fallo de inconstitucionalidad no nos vuelve inmunes, no nos evita los reclamos, nos da elementos que van a ser importantes la forma en que venga ese fallo y cómo lo redacten los magistrados. Porque no puedes llegar y decir, sí, es inconstitucional porque violaste la ley tal, porque hay muchas violaciones. Y en la forma que ellos lo desarrollen, en el fondo que ellos entren, va a permitir que Panamá pueda tener más herramientas para confrontar las posibles demandas que vaya a tener, porque de que van a existir, sea por derogatoria, que algunos lo insisten con ese tema, sea inconstitucionalidad, sea por resolución administrativa, esos procesos se van a dar y los tenemos que afrontar. Lastimosamente el gobierno está en una posición de que ahora los culpables somos nosotros, porque tenemos las calles cerradas, que los culpables es el pueblo porque le está impidiendo a los otros circular cuando el problema lo causaron ellos mismos. Y no hay un mea culpa, no hay una aceptación propia de que, hey, me equivoqué. Por lo menos que el presidente lo acepte. 3 veces ha salido públicamente y en ninguna de esas 3 veces él ha dicho, hey, me equivoqué, yo acepto mi error, vamos a ver cómo podemos corregir. O sea, metí la pata y como dicen buen panameño, la cagué, ni modo. Tenemos que ver ahora cómo lo limpiamos. En donde tenemos que participar todos porque la decisión al final de este contrato es un contrato de Minera Panamá con Panamá, no con Nito Cortizo. Él se va en 8 meses y nos deja todo este enrollo aquí. Yo creo que Roberto ha aclarado algo importante. Roberto ha aclarado algo importante porque yo no lo tenía tan... Y es el hecho de que efectivamente al crearse la ley de moratoria, esa ley de moratoria, hasta donde tengo entendido, no quita, no exceptúa a Cobre Panamá, no exceptúa a la actual minera. O sea que diciendo eso así, entonces a lo mejor la figura de la licitación no sería válida en virtud de la ley de moratoria que no hace esa excepción. Entonces cabrían otras figuras como el cierre, el plan de cierre, etcétera. Nada más quería dejar ese... Yo quería era nada más reconfirmar lo que dijo Roberto, que me dejó así pensativo, es que tú acabas de decir, si creo que lo entendí de esa manera, de que no necesita un fallo de la Corte que vaya a Gaceta Oficial para que sea efectiva. Yo creo que entendí eso. Sí, es que esa es una discusión, o sea, por tradición. Si tú me preguntas a mí, normalmente se publica en la Gaceta Oficial. Pero hay unas interpretaciones que se dan y que supuestamente hay un precedente que ha dictado la propia Corte Suprema en el sentido de decir que mi fallo entra inmediatamente a surtir efecto a partir de la notificación. Que lo de la notificación por medio de la Gaceta Oficial es para ponerlo en conocimiento público y que todos tengan acceso, porque a ese expediente solamente tienen acceso las partes. Entonces, que esa es una interpretación. Yo estoy buscando el fallo ese, Ernesto Cedeño lo comentó en estos días,
yo voy a hablar con Ernesto, porque sí es interesante, porque tú no puedes dejar la decisión jurisdiccional en manos del órgano ejecutivo para que la misma surta sus efectos. Es como que decir, si yo te condeno hoy a ti, Jorge Gamboa, mientras no se publica en la Gaceta, tú nunca vas a... Tuvimos entonces 8 años retrasados, si lo vemos desde el punto de vista del 2017 que salió el fallo. Si no, 4 años, porque el fallo salió en el 2017, de allí hubo unos recursos. Ok. Entonces, el tema es que esos recursos nunca debieron haber sido ni admitidos, no debieron haber pasado de secretaría, porque Morgan no era parte de este proceso. Aquí en los procesos de inconstitucionalidad, quien puede pedir la aclaración es o el procurador o el activador constitucional. No puede venir un tercero a decir, no, yo quiero presentar una acción de aclaración. O sea, era un mareo que hizo... Sí, pero tuvo eco en un magistrado, que era el magistrado oponente, y yo lo digo siempre con nombre propio, Jerónimo Mejía era el que tenía ese expediente y lo tuvo ahí aguantado. Y como él tenía que salir el 31 de diciembre del 2017, en ese último pleno del 2017, él sacó ese fallo. Pero por circunstancias de la vida no se ratificaron a los magistrados de Varela y él se quedó. Y luego dio paso a esas aclaraciones de sentencia y esos recursos, porque hubo hasta advertencia de inconstitucionalidad contra un fallo de constitucionalidad. O sea, Morgan agotó todo el catálogo de recursos, pero con eso logró que estuviera 4 años paralizado ese. El problema fue desde el momento, en agosto del 2021, que María Eugenia López saca el fallo, al mes máximo debía haberse publicado y se publicó fue en diciembre. Ahí hay una irregularidad y una ilegalidad, en el sentido ese, ¿no? Lo que pasa es que el derecho... Nuevamente a la situación... Volviendo a la situación política, que tenemos un país bastante o relativamente paralizado, convulsionando, yo siento de que debe, de alguna forma, un grupo avenirse a planificar qué se va a hacer cuando salga el fallo y esté en firme, porque siento de que la crisis se puede prolongar y ahí lo caso con mi preocupación de que Mito, Cortizo y su combo están apostando al caos para generar oportunidades de permanecer en el poder más allá de julio del 24, cuando le correspondería entregar el poder. Y esto nos lleva entonces a que el remedio puede ser no peor que la enfermedad, pero sí agravar la enfermedad y entonces el país va a seguir en lo mismo de que estamos ahora mismo y cuidado que peor, porque sí, ya Rubén Darío Paredes, a mí no se me olvida esa recomendación de Paredes, mandó un mensaje de que aquí va a haber caos y lo forzudo, la fuerza pública es la que va a tener que intervenir. Y eso nos significa que la precaria democracia, si le podemos dar el beneficio de la duda, se va a caer totalmente. Yo lo que quería decir el tema, perdón, es o sea, el compromiso que él tiene de cumplir este fallo, porque no cumplió el otro. O sea, es como, ¿cómo te voy a creer que en esta vez sí vas a cumplirlo? Y escucharlo a él cuando él dice, yo voy a acatar la decisión de la Corte, pero si tenías una y no la acataste, o sea, la tenías ahí mismo a la mano. Y llegar y decir, vamos a consultarle al procurador, cuando ya le habías consultado sobre ese tema y no quisiste hacerle caso a la opinión del procurador. Entonces, ese es el discurso donde ellos terminan perdiendo más credibilidad. O sea, ya yo digo que pierden credibilidad porque legitimidad la perdieron. Entonces, la credibilidad o poca credibilidad que tienen, ellos mismos se encargan de tirarla al piso. Porque es un tema que... Roberto, me lleva a un punto también, otro punto. Textualmente dijo el señor Cortizo estas palabras: acataré la decisión de la Corte. Y la Corte dice, llámese a licitación pública. Pero hay una ley también que tú acabas de decir que es verdad, una ley sobre el asunto que no se van a renovar más contratos. Entonces yo pienso que esa es una jugada que tiene él bajo las de la manga, porque él puede decir, yo voy a acatar, la Corte me está diciendo a mí que llame a una licitación pública, así que voy a llamar a una licitación pública, cuando eso también puede traer revuelta en Panamá. Porque... Pero no creo que el fallo vaya en ese sentido de que ella ordene hacer actos, ¿no? Y igual, así como lo sé yo, ellos también saben que existe la ley 407. Incluso en mis alegatos, yo en una parte y en grande se los puse así, diciendo que es contrario al razonamiento normal que tú digas, este contrato
es un buen contrato y cumple sus expectativas y cumple con todos los requisitos, y paralelamente te haga una ley donde diga que la actividad que te acabo de aprobar es contraria a la salud humana, a la vida humana y atenta contra la naturaleza. Es absurdo, ¿no? O sea, la ley 406 te aprueba un contrato y la 407 dice que lo que te acabo de aprobar es dañino a la salud, pero no tiene efecto retroactivo. Entonces, eso, o sea, al final, digo, tenemos que entender que hay que darle ese voto de confianza. La Corte Suprema se está jugando. Mira, los 3 órganos del Estado están desprestigiados. Hemos querido nosotros los ciudadanos darle ese voto de confianza al órgano judicial para que se reivindique. Pero no es que la gente confía. A mí me preguntan, ¿usted confía en la Corte? Digo yo, plenamente. En lo que no confío son en los magistrados. Porque yo tengo que confiar en la institucionalidad, pero quienes están encargados de la institucionalidad no están respondiendo. O sea, tú llegas a un cargo y piensas que tienes el derecho de hacer lo que te da la gana. Entonces yo lo que he planteado y he mantenido esa posición, incluso lo he dicho públicamente, o sea, yo estoy creyendo en la Corte porque quiero darle ese voto de confianza. No es porque ella nos ha satisfecho en el tema de la justicia, porque estamos en deuda con muchas cosas en el tema de la justicia. Pero en este sentido, quiero darle ese voto de confianza para que ella sea la balanza, que es lo que siempre ha debido ser, la balanza, no un jugador más dentro de la cancha, sino el árbitro que va a definir las peleas de competencia entre los diferentes órganos del Estado frente a la ciudadanía. Yo quiero dejar una inquietud en este programa hoy, dada la calidad de los panelistas con los que contamos. Por allá por los años 50, el licenciado Aquilino Voit y el doctor Ernesto Castillero Pimentel les costó su ministerio a uno y el viceministerio al otro haber propuesto que lo que debía ocurrir era un 50-50, partir al 50% con los gringos los beneficios del canal. Habiendo ahora una magnitud de 24,000 millones de dólares como el usufructo que puede tener la minera, reincorporemos el que la quiere al 50%. Es que ya no va, ya tenemos la ley 407, se prohibió la actividad minera en Panamá a cielo abierto. Ya eso pero entonces vamos a que se desmantele, se tiene que desmantelar la... Eso es lo que procede, porque la ley 407 está estableciendo ya las condiciones que van a regir en el país. O sea, olvídense del tema ese. Y lo peor del caso es que quien tú mencionas es el abuelo del que firmó este contrato. ¿Sí o no? Y se declara la inconstitucionalidad y hay moratoria. Yo lo que quería decir era un temita, un aforismo ahí. El derecho tiene que ser lógico, de alguna manera. Y no es lógico que para surtir efecto un fallo de la Corte tenga que esperar a ser publicado. Y eso es lo que nos llevó a que el fallo del 2017 fue publicado 4 años después, cuando recursos de aclaración, independientemente que el que los presentó no era idóneo, fueron admitidos, pero el problema no solamente fue la admisión, sino que fue la demora. Y agrégale los 6 meses adicionales por los cuales el Ejecutivo demoró en publicarlos en Gaceta Oficial. El derecho tiene que ser lógico. Ese era un comentario que quería hacerles en este momento. Lo que pasa es que hay muchos intereses que están creados aquí que involucran al Ejecutivo, involucran a los diputados, involucran a todo el mundo, porque no hay lógica para de decir que esto hay que demorarlo. No hay lógica como en el caso del señor Varela, que a sabiendas que hay un fallo, el hombre crea en Gaceta Oficial crea un resuelto donde le da 20 años más, a sabiendas que había un fallo ya de por medio. Ahí te das cuenta claramente que aquí hay participación de este gobierno, los anteriores, que han impedido y han buscado la máxima para evitar que la minera deje de existir o que siga funcionando en este país. Y eso lo está llevando igualito Cortizo, porque yo estoy casi seguro, ojalá me equivoque,
yo estoy casi seguro de que cuando ese fallo salga, de lo que diga la Corte, como tú dijiste, Julio, que no se sabe qué va a hacer, qué va a decir, porque aparte de decir inconstitucional, ella va a recomendar, no sabemos qué va a recomendar, o si va a ser inconstitucional. Que el señor Cortizo se salga con una as en la manga diciendo, espérate, tenemos esto, acá todo esto, así que como la mina está establecida, vamos a irnos por acá porque no podemos sacarla porque ya estaba. En el tema de Varela, lo que me llama la atención que sí, en diciembre de 2016, bajo una resolución ministerial del ministro de Comercio, se prorrogó exactamente igual al contrato del 97, que era lesivo, y eso no hay que por qué entrar en eso ahora, aparte que se está acabando el tiempo. Pero entonces ese resuelto, si no me equivoco, se publica en agosto o en julio o en agosto del 2017, y el fallo sale un mes después, el fallo de inconstitucionalidad sale un mes después, en contra y que tumba resuelto, obviamente. O sea, fueron temas bastante interesantes. Aún así, el gobierno de Varela incluso hasta dijo que ese fallo no afectaba el contrato. Imagínense. Ya después vino el cambio de gobierno, el gobierno esperó todavía 2 años más, utilizó la pandemia como excusa y no vamos a entrar en eso. Pero obviamente toda esta demora, lamentablemente, y hay que aceptarlo, toda esta demora que viene del gobierno anterior, el gobierno de Cortizo, la demora de las aclaraciones, esas son temas que nos pueden perjudicar en un arbitraje. Tenemos nuestras otras ventajas, pero lamentablemente estos hechos yo creo que pueden ser, tendremos que trabajar de más en caso de que venga un arbitraje. Sí, pero bueno, ahí funciona el tema, porque el argumento de la minera antes de esto era el principio de los actos propios. Exacto. Con relación al tema de la buena fe, pero la buena fe de la parte de ellos se perdió desde el momento en que ellos compraron esta concesión, sabían que existía una demanda, y adicional, en el 2017 sus abogados solicitan una aclaración de sentencia que todo el mundo sabe que la aclaración de sentencia no cambia el sentido de la sentencia, sino que son para puntos oscuros. O sea, que ellos de mala fe empezaron a actuar, y la mayor inversión que ellos hicieron fue dentro de ese periodo del 2017 al 2021, que cuando esa es la mayor. Entonces ellos, a sabiendas que tenían un fallo que venía en contra tuya y que no se podía cambiar, seguía haciendo actividades, y luego decían, no, principio de los actos propios, porque el Estado estaba aceptando la ilegalidad que yo estaba haciendo, y eso no funciona tan así. Por eso que ellos al final buscaron en este contrato blindarse por todas las vías, porque sabían que tenían un contrato que iba a caer en lo mismo, o sea, la misma inconstitucionalidad de la vez anterior. Gamboa, que estamos terminando ya. Sí, breve. No perdamos de vista otro ingrediente en el sancocho. La minera anuncia que puede entrar en un cese temporal de operaciones. Para mí es una táctica para mover a sus trabajadores a reclamar que el fallo sea constitucional. Es una situación que tenemos que considerar, porque todavía el camino futuro puede ser muy, muy, muy tortuoso, y tenemos que, ojalá haya mentes claras políticas que sorteemos todos estos obstáculos. Bueno, se acabó el programa. Agustín, nada más para recordarle a la gente, mañana 22 hay una marcha, y se tiene entendido que será a nivel nacional, en cada distrito del país, en cada corregimiento. Aquí en la capital, acá va a ir dirigida hacia la Corte Suprema, porque acá es donde está la entidad. ¿De dónde va a partir? O sea, hay diferentes grupos. La Universidad de Panamá va a salir desde las 10 de la mañana, desde del campus universitario. Los otros grupos normalmente que se han estado manifestando van a salir en la tarde desde el letrero de Panamá, que está en la cinta costera. Yo tengo entendido que el Suntrack también va a hacer su propia movilización. Los maestros no sé si van a salir desde la Iglesia del Carmen, pero sí hay un llamado nacional, porque ese es el último campanazo que como ciudadanos, en forma pacífica, cívica y respetando el derecho de los demás, podemos manifestarnos y mandar ese mensaje, no solo a la Corte Suprema, que tiene la responsabilidad. Me decía un magistrado, nos han tirado la pelota para acá. Pero bueno, sobre lo que dijo Jorge, 2 segundos. Hay que ver con lupa cada acto de la minera, porque esos actos van a ser utilizados en el arbitraje.
Bueno, hay que atacarlo. agradeciendo al doctor Julio Linares, a Roberto Ruiz, a Eduardo Castillero, al doctor Gamboa, su participación. Ya saben que nos pueden ver y sintonizar a través de YouTube, Trocha Abierta Panamá, en Instagram y también Spotify. Lo veremos entonces mañana, si Dios lo permite. Así que prepara que vamos a hacer contrato, Julio, para que seas parte de la planilla de Trocha Abierta. Hasta mañana, si Dios lo permite, Roberto, igual. Hasta luego. Bueno.